Me presento, soy Alejandro, un comedor compulsivo abstinente y sé que estoy abstinente porque elijo tres alimentos de hoja gris, los comparto con mi sponsor con un día de anticipación, pase lo que pase, no como nada entre comidas, Dios y la abstinencia son lo más importante en mi día y en mi vida y hago estas prácticas espirituales desde hace 16 días, un mes y 2 años. Y bueno, vamos a hago un pequeño recuento, ¿no? de cómo llegué. Hoy tengo más tiempo. Y bueno, vamos a aprovechar esto que para mí fue tan importante, ¿no? Yo comencé en el 2011 en Overeaters, en OA, porque tengo un socio mayoritario que pertenece a otra comunidad y bueno, él dejó de consumir y yo vi personalmente, somos socios hace como un matrimonio, más de casi 30 años. Hicimos inclusive hasta terapia de pareja social, porque como él me daba órdenes y yo no acataba, porque siempre fui rebelde, eh, hicimos terapia de pareja y yo vi todos sus cambios, vi todos sus cambios, vi cómo su vida había mejorado completamente, ¿no? Yo acompañaba a sus reuniones, cuando viajábamos por el mundo, iba a cualquier lugar del mundo y lo acompañaba, y dije, wow, esto es algo nuevo, para mí era algo completamente nuevo. Y veía que a los lugares donde íbamos había muchísima ruina emocional, porque las adicciones, como ya todos sabemos, destruyen muchas partes de las personas, ¿no? Y un día me dijo, mira, hay un grupo, porque él me decía, pero ¿por qué estás engordando si yo no te veo comer en todo el día, te veo comer muy poquito? Y yo le decía, sí, yo como una vez al día, todo lo que no comía en todo el día me comía, me atracaba un montón. Y esta conducta la tenía desde muy pequeño. Y, y bueno, así comencé, me presentaron, me introdujeron los pasos, las reuniones de OA eran bastante complicadas porque entendí que había algo, pero eran complicadas porque no teníamos parámetro de abstinencia, no teníamos padrinos, había pocos compañeros, entonces mi reunión era bastante escueta. Lo único que hacía era leer. Yo brindaba servicios una vez por semana, lo brindé durante muchísimos años y así comencé a trabajar mis pasos y logré trabajar hasta el cuarto paso después de como 4 años. Y bueno, de a poquito obviamente me fui alejando porque no me funcionaba, me funcionó un tiempo y después no me funcionó. Mi padrino era una persona con mucho sobrepeso y que tampoco no había un parámetro de abstinencia, entonces como que era un círculo así, como que dicen siempre que uno se muerde, que el gato se muerde la cola y va en círculos, ¿no? El perro se muerde la cola y va en círculos. Luego de ese tiempo, en pandemia, volví a, o este mismo padrino me dijo, mira, están las reuniones en vivo y en directo por Skype, así que entré a una reunión en Skype y a partir de mis reuniones en Skype, eh, logré dar en ese momento con una reunión de Una Visión para Ti, donde escuché al que fue mi padrino en Una Visión para Ti y entendí que era lo que yo estaba buscando, ¿no? Y bueno, todos los días compartíamos un párrafo, comenzamos a trabajar los pasos, los trabajamos muy rápidamente, todo lo contrario a lo que había venido haciendo, y bajé muchísimo de peso y empecé a entender que había algo que se había despertado en mí, ¿no? Que era ese despertar espiritual que yo lo había atravesado, pero como que había sido un relámpago. Y, y seguí trabajando durante un par de años. Al primer año que terminé de tener la abstinencia, me dijo, ya no me pases más tu plan. Y yo le dije, pero si yo no te paso mi plan, me parece que no, que voy a estar lío, le digo, no me sentía cómodo. Y a pesar de estar en abstinencia, yo seguía sintiendo ese vacío emocional
la tristeza emocional que sentía cuando eh, tenía el impulso de ir a comer. Y yo seguía en esa búsqueda hasta que una compañera que yo ya había conocido, varias compañeras que yo había conocido en la otra casilla, vi que se mudaron y me dijeron, vení a probar, no tenés nada que perder. Y comencé. Yo había dejado de consumir proteínas animales, así que estaba exclusivamente con legumbres. Y empecé una semana y no podía dejar mis legumbres, pero el primer compartir que escuché me voló tanto la cabeza, porque digo así, me voló la cabeza donde me sentí completamente íntegro, ¿no? Así como lleno de un montón de cosas. Donde mi cabeza ya no tenía más tiempo para divagar, porque mi cabeza tenía mucho tiempo para divagar, porque yo buscaba hacerlo fácil, simple, sencillo, pero no tenía trabajo, o sea, no trabajaba lo que tenía que trabajar. Y bueno, acá empezamos con la escritura del plan manual, como dicen los ingleses, el write and done, escribirlo en papel. Y yo lo escribía en papel hacía, no sé, desde que era chiquito más o menos. Para mí siempre me manejo con un ordenador o con una computadora, entonces mi plan lo escribía en un Excel y se lo mandaba a mi padrina y con eso yo cambiaba y modificando el día y con eso iba. Y acá empecé a trabajar eso. Y dije, uy, qué loco, bueno, empecé. Se me hizo, tenía que sostenerlo, ¿no? Eso porque para mí era complicado. Empecé a reemplazar las legumbres con porotos de soja y, y empecé a escribir mis agradecimientos. Me acuerdo el primer día, como digo siempre, me dijeron escribí 5 agradecimientos y yo no me salía uno, no me salía uno y no me salía. Y le digo, la verdad que no sé qué agradecer porque yo no veo que tenga que estar agradecido, decía. Y me dijo, ¿pero vos tenés casa? Le digo, sí. ¿Y alquilás? No, no es mía. Bueno, me agradecé que tenés casa. Y dije, ah, mirá. Y así empecé, ¿no? De a poquito a entender que todo ese vacío, yo siempre lo hago con la metáfora del vaso, ¿no? El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Para mí, siempre era buscar lo vacío, lo que estaba mal. Esto está mal, esto está mal y esto está mal. Y nunca lo vi al revés. Y cuando en mi planteo, en mi cabeza empezó a suceder eso, empecé a sentir como, qué bueno, ¿no? Porque la vida no es perfecta. Yo empecé a entender eso, la vida no era perfecta. Para mí la vida tenía que ser perfecta, de alguna manera. Cuando yo llegara a mi peso ideal, iba a ser perfecta. Cuando yo tuviera el dinero que necesitaba tener, iba a ser perfecto. Cuando yo tuviera la pareja que iba a tener, iba a ser perfecto. Y cuando tuviera mi hija, iba a ser perfecto. Y la vida continuó y no era perfecta. Entonces, como que la cabeza me hizo un clic y empecé a darme cuenta que aquí había algo más, ¿no? Que me conformó de una manera que lo hice durante una semana y mi cabeza ya había cambiado un giro completo. Había entendido que esa búsqueda que yo tenía en la otra casita se estaba completando. Y empecé a entrar a todas las reuniones posibles. Entraba a todas estas reuniones del despertar, siempre en el trabajo, porque yo hasta ahora trabajo. En un momento coincidió con que este horario se modificó, yo entraba media hora antes inclusive, así que tenía tiempo de compartir directamente en mi escritorio y era todos los días una plenitud constante. Inclusive terminaba esa reunión y me ponía en otra reunión en inglés y después a la tarde entraba en otra reunión en inglés porque lo que yo había entendido era que había gente que esto lo hacía hace un montón de tiempo. Y empecé a entender qué es lo que sucedía, que como había mucha gente que hacía un montón de tiempo que lo hacía, me metí y encontré gente que hacía 40 años que hacía este tipo de cosas y dije, ¿dónde estuve todos estos 40 años, no? Porque me enteré ahora. Pero bueno, a cada uno le llega, como dicen siempre, lo que le tiene que llegar cuando uno está disponible, ¿no? Porque ya no creo que sea una cuestión de Dios, sino que uno tiene que estar disponible para poder verlo. Eh, Sumado a todo esto, me llegó el mensaje de, de entender que ese poder superior contra el yo siempre, no es que luchaba, pero yo lo entregaba, lo soltaba, pero no lo podía digerir mucho, como que lo soltaba, me había acostumbrado, era como un reflejo. Lo soltaba y me sucedía algo, lo soltaba, pero mi cabeza seguía trabajando, el hormigueo en la cabeza lo seguía teniendo Eran y minutos.
Ups. Y bueno, una compañera me dijo, empezá a arrodillarte. Y yo, aparte la escuchaba todos los días, que se arrodillaba. Yo a esta compañera la seguía un montón de tiempo, aparte hablaba mi mismo idioma porque hablaba como yo, con las Y bien marcadas. Entonces le dije, no, pero esto no, para mí no es, le digo, no, está todo bien, le digo, vos hacé lo que quieras, arrodillate, pero yo no. Y con otro compañero hablábamos también y decíamos, está todo bien, pero no. Me dijo, empecé a arrodillarte, arrodillate a la mañana, y bueno, empecé a arrodillarme. Me acuerdo, esa semana fue increíble porque eh, en la semana empecé a comer mis legumbres porque ya estaba cansado de comer los porotos de soja y recaí. Entonces hablé con mi madrina y le dije, mira, no puedo, no lo puedo sostener. Y me dijo, bueno, tomate una semana para ver qué es lo que le sucede a tu cabeza y a tu cuerpo. Y pasó esa semana y sentí ese vacío tan grande que había tenido antes, que dije, no puedo no hacer esto. Porque empezaba a deprimirme, empezaba sentirme muy triste, empezaba a sentir todos esos fantasmas que me venían revoloteando alrededor de mi cabeza. Y bueno, empecé está regresivo. Ok, ahí entendí. El timer. Ok, genial. Y bueno, retomé. Volví a la proteína animal en pocas cantidades. Volví también con la soja, iba mixeando y, y empecé a trabajar todo esto todos los días de una forma completa, hasta que se me hizo una costumbre. Mi vida es una costumbre ya. Estar conectado, esto de tener la conexión con tres compañeros, que es lo que digo siempre, ya no sé si tres, porque ya me olvido a veces de cuántos me conecto, porque me acuerdo de tal y le escribo, me acuerdo de tal otro y me escribo, y así voy escribiendo. Empecé una búsqueda con una madrina, tuve esa madrina, y después tuve otra madrina, aquí mismo, y empecé a sentir la necesidad de conectarme con un sponsor, con un padrino, por una cuestión de género, porque a mí me sucedían cosas como entiendo que les suceden a las mujeres, como les suceden a los hombres, así que bueno, traté de buscar un padrino hombre eh, que hablara en castellano, no sé, se me complicaba un poco, entonces busqué en inglés y encontré un padrino en Inglaterra, que es mi sponsor actualmente, y con el cual tengo un estrecho semanal donde puedo hablar un montón de cosas que antes no podía conversar y que me están llenando completamente. Y yo también venía hablando, esto es algo nuevo para mí, en los grupos del exterior se reúnen entre género también. Entonces tienen reuniones puras de hombres y hay reuniones puras de mujeres. Y yo la paso bárbaro en las reuniones de mujeres, pero a veces me cuesta quizás un poco más explayarme en algunas otras. Y le comenté a mi padrina, bueno, y ahora me contacté con otro compañero latino que va a las reuniones de hombres y bueno, y hoy me acaba de pasar el link y me dijo, bueno, vamos a la reunión juntos. Y la verdad que es esto, ¿no? Esta comunidad tan grande que me ilumina completamente todo el tiempo, ¿no? Hoy fue algo, dije, escribo porque hace mucho que no le escribía, le digo, mira, me pasó esto, necesito esto. Y fue automático. Me dijo, te paso el link, ya te uniste al grupo de hombres que tenemos por Facebook. Y para mí es algo, no sé cómo explicarlo, es como algo que mi corazón sonríe porque dice, bueno, qué bueno, porque todo a su debido tiempo va llegando, ¿no? Yo antes lo quería todo ya, yo quiero todo ya. Mi solución tenía que ser ya. Me tomó desde el 2011 que empecé hasta ahora, unos cuantos añitos pasaron en el medio, entender que no son mis tiempos, que tengo que ponerla a disposición, que tengo, como digo siempre, hay que alentar la cabeza, hay que bajar los decibeles. Yo siempre fui el que recibía una noticia y me ponía pálido, cambiaba la cara automáticamente, me enojaba con todo el mundo, después me deprimía de enojarme porque sentía, eh, me salía en inglés, remordimientos y cosas así, entonces entendí que hoy la vida es completamente diferente
y entiendo y agradezco a mi compa que siempre dice bendita enfermedad que no la podía entender, y hoy lo puedo agradecer porque me dio todo esto que tengo hoy día. Así que bueno, les mando un beso grande, que tengan una linda jornada y que disfruten mucho todo esto que es impagable. Besos a todos.